La lepra ya lo vimos en imágenes, ya estudiamos mucho del tema de la lepra, ¿verdad? Que era precisamente permitida en aquel entonces, que era para ellos, lo miraban precisamente como algo que Dios mandaba, porque entraban en desobediencia delante de Dios, ¿verdad? Hoy, dicho sea de paso, ¿verdad? La lepra sigue existiendo, ¿verdad? Sigue existiendo en algunos lugares del mundo, en México también, pero más sin embargo, o sea, ya no es como en el contexto de que estamos estudiando, ya no es en el contexto de que, hice esto, me lleno de lepra, no es así, estaríamos errando, ¿verdad? Nosotros, aunque sabemos que Dios pues trae disciplina al pueblo de Dios. Entonces, hoy vamos a ver este tema y vamos a aprender y sacarle lo mejor para que nosotros podamos ir viendo a través de números cómo lo estamos estudiando y qué es lo que está sucediendo. Así que es muy importante porque en este caso el tema de lo que ellos van a hacer es, dice la palabra que María y Aarón hablaron. Vamos a ir al versículo 1. Vamos en Números capítulo 12, versículo 1. Ya oramos, ya tenemos un tiempo de oración. Vamos a la palabra, vamos a leer, vamos a tratar de explicar y poder nosotros contestar al día de hoy. Muy bien, dice el versículo 9 del 1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés. Muy bien, entonces cuando dice aquí que María y Aarón hablaron contra Moisés, vamos a ver, dice el versículo 1, a causa de la mujer husita que había tomado, porque él había tomado mujer husita. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver lo primero. ¿Sí? Dice María y Aarón. Aquí vemos que son dos personas que hablaron contra Moisés. Muy bien, vamos a ver que primeramente la palabra hablaron. Cuando hablamos de la palabra hablaron, es una palabra hebrea que se refiere a murmurar. Entonces, María o Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. Entonces ya tenemos aquí un problema precisamente con la familia, o sea, que está siendo más usada por Dios. Entonces ya tenemos un problema de familia. Y mira, este mismo problema sucedió en Jerusalén, en la iglesia primitiva. Entonces vamos a ver cómo es que se arregla ese problema. Para eso vamos a estudiar cómo se puede arreglar este tipo de conflicto. Así es como nosotros estudiamos la palabra, leemos y aprendemos. O sea, dije en la introducción, no solamente es un conocimiento, o sea, hay hombres que conocen mucho la palabra, leen mucho la palabra, pero solamente se queda en el conocimiento. Entonces nosotros lo que queremos es conocer, ¿sí?, cómo Dios trata ese tema y nosotros tomar sabiduría, porque en este caso, que es la murmuración destruye iglesias, destruye familias, ¿sí?, destruye en los campos de trabajo, equipos de trabajo por la murmuración. Entonces, ¿qué se debe hacer? Entonces hay gente que dice, bueno, pues que la Biblia no dice, o sea, no dice qué debo hacer yo cuando alguien murmura. Entonces, claro que no vas a encontrar un texto que diga, mira, si murmuras vas a hacer esto y luego esto. Sí, o sea, no lo vamos a ver así de esa manera, pero sí vamos a ver cómo los hombres de Dios, cómo Dios lleva a cabo y efectúa en este tema, ¿va?, para poder lidiar, como hemos estudiado la escritura, como pasa el día de hoy. Entonces vamos a ver primeramente que es María y Aarón que hablaron contra Moisés. Pero en el original hablaron, es la palabra murmurar, y habla de una palabra que es singular y es en femenino. Entonces ya podríamos decir que estamos descartando a Aarón, pero aquí dice que es María, dice la Reina Valera, es Miriam y Aarón. Entonces realmente la que entonces se nos dice que es singular femenino fue la mujer la que habló, pero Aarón está involucrado en el proceso de hablar. Entonces, ¿qué significa la palabra hablar? Murmuración, ¿verdad? Entonces es Miriam y Aarón que murmuraron. O sea, y vamos a ver qué significa murmuraron desde el contexto del diccionario. Déjenme leérselo, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. Dice un diccionario, que es el Diccionario Real de la Academia, igual el diccionario Oxford, dice así: es hablar de una persona
que no está, censurando sus acciones, pero no le dice a él del problema, sino se lo dice a alguien más. ¿Sí? Entonces, murmurar es hablar de una persona que está ausente. Ahora bien, hay gente que dice, pero es verdad lo que se dijo de él. Vamos a ver, porque cuando nosotros hemos preguntado, pero es verdad lo que yo dije de ella, es verdad lo que yo dije de él. ¿Será murmuración eso, sí o no? Vamos a ver qué dice la palabra, ¿verdad? Porque Miriam y Aarón hablaron. O sea, ellos están hablando de alguien que está ausente y están censurando acciones de alguien que no está ahí, ¿sí? Y que se lo dicen a quién, a alguien más, en lugar de decírselo a esa persona. Entonces, nosotros podemos aprender de esto, podemos evitarnos muchos problemas, podemos de hecho arreglar problemas también, y es lo que queremos ver hoy. Dice así: María y Aarón, versículo 1, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Entonces, ¿cuál es el problema por el cual estamos en Números capítulo 12, versículo 1? ¿Cuál es el problema por el que ellos están hablando de Aarón, de Moisés? La mujer que había tomado. Sí, la mujer que él había tomado. Sí, entonces él está tomando una mujer, y miren, aquí hay varias cosas, ¿sí? Ella es una mujer cusita. Algunos estudiosos de la palabra dicen, ¿verdad?, que quizás él se había separado de Sefra y había tomado una mujer cusita, ¿verdad? Entonces otros dicen, quizás quedó viudo y tomó otra mujer rápidamente. Aquí el problema es que él tomó una mujer, ¿sí? Y esa es la realidad. No es una mentira, esa es la realidad. Entonces él tomó una mujer y la toma por esposa a causa de la mujer cusita que había tomado. Entonces ellos quizás estén censurando esa acción de decir, oye, pero ¿por qué tú tomó esa mujer? Esa mujer no es del pueblo, esa mujer es cusita, es una mujer que no es de nuestra línea, de nuestro pueblo, y están hablando algo. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, es algo que es verdad, no es mentira. Ellos están hablando algo que es real, algo que es verdad. Entonces de ahí tenemos que partir nosotros para poder entender este problema y cómo resolver algo que puede suceder no nomás ahí, sino también aquí. De hecho, ahorita vamos a ver cómo, de hecho, 1500 años después, los apóstoles se enfrentaron a un problema similar. ¿Y cómo lo hicieron ellos para arreglar eso? Eso es lo que yo quiero que veamos ahorita. Entonces vamos a ver esto. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado, porque él había tomado mujer cusita. A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Muy bien, vamos a ver el versículo 2, por favor, si me acompañan. Vamos a ponerlo ahí, hermanos, si me ayudan, lo bloqueamos tantito. Y dice así. Y dijeron, ¿qué dijeron? Solamente por Moisés, fíjense, en una forma de pregunta. El problema de Miriam y Aarón es, a ver, fíjense, ellos están acusando a Moisés de algo. Y eso en el cual lo están acusando, eso hace que ella empiece a hablar precisamente ya en su corazón, improvisándose algo para atacar a Moisés. Fíjense. Entonces ella dice esto: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Primero, número 1. 2, ¿no ha hablado también por nosotros? O sea, dice Miriam, a ver, Moisés, Dios habla por Moisés, pero ¿a poco nada más Dios ha usado a Moisés? ¿Que acaso no ha usado mi vida también? O sea, Miriam dice eso. ¿Que acaso no he sido yo un instrumento de Dios también? Dice, ¿y quién lo oyó? Y lo oyó Jehová. Sabemos que todo lo que nosotros hagamos, Dios, o sea, Dios está todos delante de Dios. Vamos a buscar, vamos a ver si es realidad lo que ella está diciendo. A lo mejor es mentira, ¿sí? Porque suele suceder eso. Cuando una persona ve algo que está pasando y es fácil, ¿sí?, hacer murmuración de alguien en lugar de dar información, que son cosas diferentes. Entonces, ella tuvo que haber dado información y no murmuración. Pero vamos a ver si realmente Dios también ha hablado a través de ella, o también Dios ha usado la vida de alguien más y no nada más de Moisés. Vamos a ir atrás, ahí le ponemos una marca y vamos a ir a Éxodo, capítulo 4, Éxodo capítulo 4, versículo, vamos a leer desde
Vamos a ver desde el versículo 10. Entonces, porque a veces el que nosotros podamos ver algo que puede ser mentira o verdad y acusar a esa persona, eso puede hacer que nuestro corazón se vuelque para poder levantar todavía algo más que no sea cierto. Entonces ellos dicen, a ver, ahí en ese caso ya está entronizándose algo como celo. Se fija cómo el ver a una persona cometiendo ciertas acciones, en este caso es verdad, porque es verdad lo que Moisés está haciendo, pero eso hace que ella entre en un celo. Y ese celo se va a manifestar. ¿Acaso Dios nomás usa a Moisés? ¿O acaso Dios nomás habla a través de él? ¿Que acaso Dios no ha usado a alguien más y también me ha usado a mí? Entonces vamos a ver Éxodo capítulo 4. Vamos a leer el versículo 10. ¿Lo tenemos ahí? Entonces dijo Moisés a Jehová, dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo el mundo? Y al sordo, al que ve, y al ciego, ¿no soy yo Jehová? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Éxodo capítulo 4? Dios manda a llamar a Moisés. ¿Cuántos escucharon que Moisés era tartamudo? ¿Cuántas veces escuchamos eso? ¿Sí? Muy bien. ¿Será cierto o no será cierto? Vamos a ver. Ya estudiamos eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver realmente esto, ¿no? Porque siempre escuchamos que se dice que Moisés era tartamudo. Pero aquí vemos que Moisés le dice a Dios, no, es que, porque yo, yo soy lento para hablar. Y Dios no lo regaña, Dios le dice así. Dios le dice en el versículo, ¿cuál nos quedamos? En el 11. Le dice, ¿quién dio la boca al hombre? Entonces Dios lo llama a Moisés y Moisés se esquiva con esto. Y Dios le dice, a ver, ¿quién le dio la boca al hombre? Y luego dice, ¿quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Se fijan? Ya desde los primeros libros de la Biblia vemos que todo esto, lo que sucede, nada está fuera del control de Dios. Un día se acercaron con el Señor y le dijeron, este nació ciego porque pecaron sus padres. Y dijo el Señor, no, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces somos muy dados a, no, le pasó esto por esto, le pasó aquello por aquello. No, estamos nosotros muy finitos en realmente pensar lo que Dios está haciendo. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar a Dios. Entonces Dios le dice, no soy yo Jehová, versículo 12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Sí? O sea, le dice, no va a haber ningún problema. ¿Y qué le contesta Moisés? Versículo 13. Y él le dijo, ay Señor, te ruego por medio del que debes enviar. ¿Se fija? Lo que él no quiere ir. O sea, no se trata tartamudo. ¿Sí? Ya cuando Dios le dice, no, mira, no te preocupes, yo soy el que voy a hablar, yo voy a ser que tú abras tu boca y yo soy el que voy a hablar. No, ¿sabes qué? La verdad, envía a otro. ¿Te fijas? Entonces es Dios que le está diciendo, yo soy el que te llamé. Pero Moisés empieza, ¿y cuántos de nosotros a veces actuamos así? Dios nos llama y podemos sacar excusas, podemos evadir el llamado de Dios, pero a Dios no lo engañamos. Realmente es Dios que conoce a Moisés, es Dios que conoce nuestro corazón. Y así sucede en nuestra vida también. Estoy hablando de un hombre de Dios, el libertador, poniendo excusas, ¿sí? Y todavía cuando Dios nos manda a llamar, sacando excusas, ¿sí? Y un día cuando lo quieren matar, ya están ya con el pueblo de Israel, él también quiere morirse. Entonces estamos hablando de un hombre de Dios, pero ahorita vamos a ver, en este caso, versículo, ¿cuál nos quedamos? 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él, y pondrás en la boca de las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. O sea, no nomás en tu boca, sino en la boca de él. O sea, yo siempre tratándole de decir a él, sabes que no hay excusa, yo te llamé, mira, así va a ser. Y más adelante nos damos cuenta que Aarón habla muy bien. Sí, o sea, nos damos cuenta que él se va y se presenta con Faraón y empieza a empatizar con él. Entonces, él lo que quiere hacer es
excusarse del llamado de Dios. Versículo 16 dice: y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces, Dios usó a Aarón. ¿Sí usó a Aarón? Sí, ve. Muy bien, vamos a ver algo más. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Acordémonos que estamos en Números capítulo 12, pero estamos viendo si realmente Miriam echó mentiras o dijo la verdad. Vamos a ver, entonces, ya Dios había hablado no nada más a través de Moisés, sino Dios había usado a Aarón. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver Éxodo capítulo 15, versículo 19. ¿Lo tenemos ahí? Éxodo 15, versículo 18, 19. Dice: porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María, que es Miriam, y María la profetisa, hermana de quién? Ella es la que está hablando en Números. Entonces estamos hablando de la familia de Moisés, de una familia de Dios en gran conflicto. Está hablando de la hermana, sí, que es Moisés es el más pequeñito, ¿se acuerdan? Moisés es el pequeñito, que fue después ella. Entonces Miriam dice así, a María le dice Moisés: es María la profetisa. Era la profetisa, la profeta, hermana de Aarón. Tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Vamos a Números capítulo 12. Dios usó la vida de quién? ¿De Aarón? Sí. ¿Y de quién más? Y de Miriam también. Entonces en Números capítulo 12, María no está echando mentiras. María está hablando la verdad. María dice, Números capítulo 12, versículo 2: y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Entonces ya había hablado Moisés, había hablado Dios a través de la vida de Aarón. ¿No ha hablado también por nosotros? Entonces dice: también usó mi vida. Yo también Dios habló y usó mi vida. Entonces ella no está echando mentiras, ella está diciendo la verdad. Pero ¿qué está haciendo ella? Ella está de la palabra, una palabra hebrea que significa murmurar, que significa censurar acciones de alguien cuando él está ausente. Entonces vamos a ver cómo Dios, ese es el punto, cómo Dios va a arreglar este asunto, porque es un problema familiar. Y no es cualquier familia, es la familia más usada por Dios, es la familia que Dios está usando más. Imagínense, tú dices, ¿y cómo lidiar con eso también? Entonces dije, la murmuración destruye iglesias. Aquí claro, la iglesia nada la puede destruir, nada, pero hablando de iglesias que están trabajando, la murmuración puede acabar con eso. Y yo he visto mucho eso, la murmuración acaba. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo se puede aniquilar la murmuración? Cuando en este caso la hermana está hablando de su hermano, que es el líder de todo el pueblo. Vamos a ver el versículo 3. Y aquí está escribiendo Moisés, acordémonos. Y Moisés dice esto. Dice: y aquel varón, Moisés, era muy ¿qué? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A ver, Moisés, es como si le dijeran: hermanos, ya que está predicando el pastor Ascensión, el más humilde de todos los pastores. Sí, no es humildad, ¿verdad? Pero ¿qué dice Moisés? El que escribe, o sea, al que estaba atacando es Moisés, y es el hombre más ¿qué? Más manso sobre la tierra. Alguien dirá: no, ya, cuando alguien dice eso, porque ya no es lo que es. Al contrario, dirá: no, hombre, el manso no tiene nada. Mire, ya se anotó aquí también. Bueno, tenemos que partir de algo, ¿no? Porque hay gente que ataca este versículo. Entonces, él no es manso, él no es humilde, él se está poniendo a sí mismo. Pero ¿quién escribe la Biblia? Bueno, en este caso escribe Moisés, pero él está escribiendo inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Entonces, es un texto en el cual algunos que dicen: no, es que ese texto se agregó. Uno dice: no, es que ese texto se agregó. Bueno, si nosotros vemos aquí y Miriam están acusando a Moisés, Moisés se defiende y Moisés se está defendiendo, entonces se empata con los otros versículos, porque si hay versículos que en un momento dado sabemos que no vienen del original, pero en este caso, para mí,
Yo digo que sí, porque es un caso en el que Moisés se está como defendiendo de lo que le están acusando. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Muy bien, vamos a ver, este es el punto, vamos a ver cómo Dios arregla toda esta situación y que nosotros podamos ver. Vamos a ver Números, capítulo 12, del 4 al 6, y luego ya vamos viendo esto. Dice el 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, versículo 6, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Muy bien, dice que en ese momento Jehová descendió en la columna de la nube. Vamos a poner una marca aquí y vamos a ver Números, capítulo 9, versículo 17. Entonces ya dije que hay un conflicto muy grande. Lo que están hablando es real, ¿sí? Lo que está diciendo Miriam, pero vamos a ver que esa murmuración, cómo se debe de tomar, cómo se debe hacer. Números, capítulo 9, lo tenemos ahí, versículo 17. Dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Luego dice el 18, al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. La nube era para ellos como para nosotros hoy el Espíritu Santo. La Biblia dice no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes que dice, sed llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra llenos? La palabra llenos es la palabra pleros, que significa ser llenos constantemente. O sea, constantemente no hablamos de un nivel de llenura, como muchos dicen, llénate más, no. Tú eres sellado y ahí está. Lo que dice antes ser llenos no habla de niveles de llenura, habla de gobierno. ¿Qué pasa con el alcohol cuando nosotros tomábamos, los que salimos del alcoholismo? ¿Y qué hacía el alcohol con nosotros? ¿Sí? Nos gobernaba. Decíamos cosas que no debíamos de decir. Entrábamos en depresión, entrábamos en tristeza. No se diga de repente estabas con los amigos y de repente unos ya la andaban abrazando y hasta besándose unos con otros. No, compadre, espérate, oye, espérame este país. O sea, ¿por qué? Porque el alcohol, ¿qué hace? Te hace perder el juicio. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Santiago? También dice que la escritura y las pruebas nos hacen ser sobrios, nos hacen ser hombres que sepan tomar decisiones, y así como se le dice a una persona que anda entregada, no anda sobria, no anda en sus 5 sentidos. Entonces, cuando nosotros tenemos pruebas, la prueba hace que nosotros hacemos menos madurez para tomar decisiones sobrias. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque en el caso metafórico, en el caso del vino, el vino nos gobernaba y nosotros hacíamos lo que decía el vino. Ya no podíamos tener un control de nosotros mismos, ¿sí? Entonces dice Pablo en Efesios 5, por ahí 18, dice, no embriaguéis con vino en el cual ¿qué? Hay disolución. O sea, va a haber disolución en mi vida, en la familia, y podemos nosotros caer en un alcoholismo y los demás nos van a ver de esa manera y podemos ser piedra de tropiezo. Entonces no te embriagues con vino en el cual hay disolución, antes ser pleros, antes ser gobernados por el Espíritu Santo. Entonces no habla de niveles, porque te dice el texto de antes ser llenos, entonces ya no más. No, es ser gobernados por el Espíritu de Dios. Cuando dicen amén. La nube se movía y el pueblo de Israel se movía, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía cuando la nube venía y acampaba sobre ellos? ¿Quién estaba ahí? Dios. Entonces les digo esto por lo que Dios está haciendo en Números, que manda a llamar a los tres y dice que Él desciende en la nube. Y si desciende en la nube, ¿quiénes están ahí? Todos están ahí. Vamos a ver el versículo 21. Y cuando la nube se detenía, desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si habían estado un día y la noche la nube se levantaba, entonces ellos partían. A veces la nube duraba meses, a veces la nube duraba años, a veces la nube duraba un día y tenían que moverse. Y eran 2 millones de israelitas.
Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampeados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y el mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Números capítulo 12 nos da a entender entonces en el versículo 6, él les dijo: oíd ahora mis palabras. Esto es lo importante. ¿Cómo Dios va a resolver esto? ¿Sí? Entonces, dice así: él le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones, sueños, hablaré con él. ¿Sí? Bueno, en el versículo 5, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María, ¿y qué dice? Y salieron ambos. ¿Cómo está resolviendo Dios esto? O sea, ¿cómo Dios está resolviendo este problema de murmuración? ¿Sí? Porque a veces, o sea, si estuviéramos nosotros ahí, o en el contexto de hoy, cuando no tenemos la sabiduría para poder arreglar un problema, por ejemplo, cuando pasa un problema de alguien que murmura o que habla de alguien, ¿sí? Ahí en ese momento podemos decir nosotros: no pasa nada. Pero si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta, ¿sí?, que Dios es el mismo y el día de hoy y de siempre. Entonces, ¿qué hace Dios con todos los que están murmurando? Bueno, en este caso lo hace contra el que murmura y los que están, la que murmuró, y también con la persona que está involucrada de tal manera que a lo mejor no es Miriam, pero es Aarón. Vamos a ver lo primero que hace Dios. Y esto es lo mismo, ¿sí?, que sucede en el libro de Hechos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver Números capítulo 12, versículo 7. ¿Lo tenemos ahí? Dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda ¿qué? En toda mi casa. Entonces, esto es muy importante. Versículo 6 dice: él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. 7. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces, ¿qué está diciendo Dios de Moisés? Que él es fiel. Entonces, pero es verdad lo que están diciendo de Moisés. Y Dios dice: sí, pero él es fiel. Bueno, ¿qué es lo que hace Dios primero? Dios, lo que estaba en secreto, lo que se manejó en secreto, la murmuración, ¿sí?, en vez de enfrentar ellos a Moisés, Dios lo hace público. Y lo hace público y lo hace trayendo a todo el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para decirles a todos que realmente Moisés no ha cometido ninguna situación que haya pecado contra él, sino que ellos han murmurado contra él. Vamos a poner una marquita aquí y vamos a ir al libro de Hechos, que sucedió lo mismo, pero vamos a ver y ahorita nos vamos a regresar ahí. Entonces, el libro de Hechos, en el capítulo 6, vamos a buscarlo en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Muy bien. Vamos a ver esto y muy bien. Lo que está pasando en secreto, lo que hace Dios es sacarlo en público. Y a veces nos puede pasar así, y a veces llega alguien que se acerca contigo y te dice: no, es que fíjate que me dijeron esto. Entonces tú le vas a decir: déjame hablar con él. ¿Y qué te dicen a veces? No, que no sepa. No sé si le ha pasado eso. Entonces, ¿cómo lo arreglas? Si esa persona no tiene sabiduría, ¿cómo le arreglas? ¿Cómo le ayudas? Ese es el problema. Si podemos conocer mucho de la palabra y tener mucho conocimiento, pero si no hay sabiduría, ¿cómo podemos resolver un problema? Solamente viendo cómo lo arregla Dios. Entonces, si no conocemos la palabra y tú dices: ¿qué problema tienes? No, pues tengo este problema. ¿Cómo le hago, pastor? ¿Cómo le haré? Pues lo que dice la Biblia, pero es que la Biblia no dice. No, es que lo que pasa es que no lees. Sí, y no estudiamos. Entonces ya tú les dices: mira, vamos a hacer esto, y ellos dicen: no, es que no, sí, vamos a hacer lo que hace Dios. A ver, ven, Miriam, Aarón y Moisés, el que está ejecutando. ¿Y qué hace Dios? Delante de todo el pueblo, dice: Moisés es fiel. ¿Y cómo quedó Miriam? Que estaba murmurando. ¿No era verdad?
Sí, porque hay gente que dice, no, pero es verdad, pastor, lo que estoy diciendo de él. Sí, pero estás murmurando contra él. Vamos a ver que lo que hace Dios contra Miriam es precisamente que ella se llena de lepra. ¿Por qué? Porque para Dios pero no está manchando la reputación. Ahora imagínense si manchara la reputación. Tanto está manchado. Cuando se habla de alguien, ¿sí? Y que no es verdad, y estás hablando de esa persona, cuando no son hijos de Dios, al que no es hijo de Dios, te dicen, no, hombre, fíjate que dijeron eso de ti, hombre, que tiene, me vale. O sea, no es hijo de Dios. Pero cuando estás hablando del cuerpo de Cristo, esa es la palabra que estás fracturando, y eso es como gangrena, y dice la palabra, y Dios se encargará de él. Entonces, eso es en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el libro de Hechos, qué es lo que sucede y contra quién se quejan. Y ahí es donde vamos a ver cómo arreglar la situación y dónde cree que se tomaron. Si no tenían otro fundamento, ¿dónde cree que se tomaron ellos para arreglar su problema? De Números, capítulo 2. Porque no tenían dónde más. Entonces ellos van a la murmuración que hicieron contra Moisés. Vamos a ver, Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué hubo? Aquí ya Reina Valera nos habla de la murmuración. Y si hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, ya vemos que había viudas de los hebreos y había viudas de los griegos. Entonces estamos hablando de gente que está dentro del pueblo, que tenían viudas, y de gente que estaba fuera, pero que se habían convertido al pueblo de Israel. Entonces ellos venían, y entonces ellos, como los griegos en este caso, que ya estaban involucrados en el camino de Dios, entonces ellos, dice, empezaron a murmurar de que las viudas de aquellos eran desatendidas ¿en qué? En la distribución diaria. Entonces aquí hay un problema. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. ¿Cómo lo van a arreglar? ¿Sí? Esto es verdad. Pues a veces en la iglesia de hoy, ¿sí? Porque si ellos están pasando cosas de números, y luego yo de quién me debo de basar, pues también de ellos. Entonces a veces hay un problema en la iglesia y la gente dice, no, que no sepa, ¿cómo que no sepa? Y eso hace que se destruya la iglesia. Y a veces hay hermanos que pueden alcanzar madurez y dicen, no, pastor, no, hermanos, es que no sepa. Pero ¿cómo que no sepa? Si tú te lo estás diciendo, si tú lo has visto. ¿Qué sucede entonces? Entonces eso te quedas callado, y ya el hecho de que se lo digamos a alguien, eso ya es murmuración delante de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Se acuerdan? Yo tengo que venir y hablar. Vamos a ver cómo se resuelve este problema, ¿sí? Ya vimos que Dios lo hace público. ¿Cómo lo hace Dios el problema? ¿En números? Lo hace público. Hay hermanos que tienen miedo a eso, o sea, tienen un miedo. A veces yo he pasado por eso, digo, vamos a juntar, no. Pues, ¿y qué hacen? Pues ya no te enfrentan, ya mejor dicen, no, mejor yo quiero por irme a otro, pero vas a hacer lo mismo allá. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante conocer la palabra y ver. Y eso, les dije, la murmuración destruye familias, la murmuración destruye iglesias, la murmuración destruye equipos de trabajo, ¿sí? Y se deshizo. ¿Por qué? Porque hablaste de alguien que no debías de hablar, o más bien dicho, ir, enfrentarlo a él, y en vez de murmuración, fue información. Entonces no podemos decir, no digas, o sea, tú tienes que enfrentar. Y cuando callamos, tarde o temprano hay una fractura y alguien se va herido porque nunca se enfrentó o porque no quisieron que hablaras. Y esto puede suceder hasta en una casa. Se fue el hijo, ¿por qué se fue? Pues no sé. Y el hijo se fue porque empezaron a murmurar de todos. ¿Cómo tenían que haber hecho todo ese problema? Se tuvieron que haberse sentado, dialogado, visto el problema, analizado, dijimos el domingo, ¿sí? Y luego fortalecidos en el Señor. ¿Y qué es lo que dice Dios? Vamos a ver. Hay un problema. ¿Qué hacen los apóstoles? Versículo 2. Entonces los 12 sacaron cualquiera contra los que estaban quejando. O sea, los apóstoles no quedaron libres de este conflicto. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, fíjense, dicen ellos, no es justo, pero no es que no sea justo que ellos estén hablando contra ellos, porque es verdad lo que están hablando.
Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, que es la palabra de diaconeo, que es para servir a las mesas. ¿Qué están diciendo ellos? O sea, sí tenemos un problema, pero a nosotros Dios nos puso a predicar la palabra y orar por los demás. El problema es que estamos haciendo algo que no podemos abarcar y lo reconocemos. Tenemos un problema. ¿Sí? Vamos a ver el versículo 13. Buscar pues, hermanos, ahora se analiza el problema y se busca la solución del problema. ¿Pero qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, versículo 2, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Quién es que está viendo ahí algo? ¿Una palabra? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo hicieron entonces? Lo hicieron público, Francisco, otra vez. O sea, el mismo problema allá es el problema que está acá. Y muchas veces nosotros como iglesia, ¿sí? Y más no se diga en iglesias, por ejemplo, muy grandes, si están viendo que el pastor está haciendo algo, no lo diga, no, díselo. Y vaya a varios y confronte. Yo siempre les he dicho, y si hay algo, no pasa nada, pueden sentarse conmigo, vamos a hablar. Y vamos a ver este problema, esta situación. Igual en la familia, en tu familia también, oye, que está pasando algo. Y ya por cualquier cosita ya no se habla al esposo ni a la esposa, con los hijos, con las hijas. Hombre, ya tengo años que me llamo y ya, ¿por qué? Pues quién sabe. Y ya se pasaron años y años, porque no, es que dijo de mí que esto. Y ya no me hubo murmuración. Entonces, dijiste algo, pero era verdad lo que dije de él, porque hay gente que también se refuerza mucho en eso, ¿verdad? Sí, no, es que es verdad, ya se dijo, ¿sí? Y vamos a buscar a Cristo, no, vamos a buscar la solución, ¿no? O sea, vamos a buscar la solución, y la solución es eso, que se hace público. Vamos a sentarnos, vamos a ver, y uno no van a creer. Entonces es importante que nosotros aprendamos, ¿verdad? Tanto yo como ustedes. Y que pueda hacerse público y no que se quede en privado, porque solamente quedaría como una murmuración. Entonces vamos a ver el versículo 3. Primero, 2 lo hacen público. Dice que todos convocaron a toda la multitud. ¿De dónde tomaron esa sabiduría? ¿De dónde la tomaron? ¿De dónde creen? ¿De dónde? ¿De dónde? De Números capítulo 12, ¿sí? Donde Dios lo hace público y manda a traer a todo el pueblo de Israel. ¿Qué pasaba con la mujer que dudaba de su esposo? ¿Sí? O del hombre que dudaba de su mujer, del que le llaman hoy el tóxico. O sea, de ese hombre que decía, no, me engañó, a ver, no me aseguraron. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? El hombre dudaba de la mujer y tenían que traer a la mujer delante del sacerdote y le hacían tomar aguas amargas con tierra, y si se le hinchaba el vientre, ¿sí? Es que había sido infiel. Y si no, pero mandaban a tomar a todos. Y si no, la mujer quedaba embarazada y el hombre quedaba en vergüenza delante de todos. ¿Qué está haciendo Dios? Está exhibiendo a Miriam. Lejos de poderla exhibir, es que lo que está haciendo Dios es arreglar un problema. O sea, no se trata de exhibir a alguien, se trata de arreglar la situación, que podamos nosotros avanzar, porque es muy fácil en el ámbito cristiano, es muy fácil nosotros hablar de los demás. Se da mucho eso, no es que esto, ¿sí? Y lo más es, si está bien sabroso el chisme, dice Proverbios, el chisme es sabroso, y no si está bien sabroso, a ver, ¿qué más? ¿Sí? Dale, ¿qué más? No, hombre, esto y aquello. ¿Y qué más? Dale, no, hombre. En ese momento te volviste parte como Aarón, ¿sí? Cuando volvemos parte como Aarón. Esa es la palabra Miriam y Aarón. No, Aarón no fue Miriam. Singular, tercero, femenino, ¿sí? Es un singular femenino, tercera persona. O sea, es Miriam, no es Aarón. Pero la Biblia dice que también Aarón. ¿Por qué creen ustedes? Algo hizo, no dice que. No dice que es como se acuerdan de Adán y Eva. ¿A quién reprendió Dios? ¿A quién? A Adán. ¿Y quién se comió la manzana? Bueno, pero la manzana no. ¿Quién se comió? Sí, fue Eva. Entonces, no, a ver, ven tú, Eva. No, ven tú, Adán. A ver, ¿se fijan? Entonces, aquí también es lo mismo. Miriam y Aarón. Hoy puede ser Pancho y Juan, ¿sí? Pero dirá Juan, no, yo no dije nada, yo nomás lo escuché. Yo nomás lo recibí, yo nomás, pues,
¿verdad? ¿Por qué? Porque es Dios el que nos está enseñando todo. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Si tienes algo contra él, no hay murmuración, sino ve y dale información. Mateo 18:15. Tú vas y le dices, oye, ¿sabes qué? Tengo algo contra el hermano. Tengo algo contra mi hermana. Si vamos a Mateo 18, versículo 15, lo hemos estudiado mucho, pero es importante que nosotros lo veamos a la luz de la Escritura. Mateo, ¿sí? Y eso hasta lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero es importante que nosotros tratemos bien el tema. ¿Sí? Mateo capítulo 18. Mateo 18. Mateo 18. ¿Lo tenemos ahí? ¿Lo tenemos ahí en pantalla también? Dije Mateo 18, versículo 15. Fíjense. Dios está, ese es el punto, cómo Dios resuelve el problema. El problema es, ¿qué hace Dios ante tal problema que está pegando muy fuerte en la familia más usada en aquel momento por Dios? ¿Quiénes son? Miriam, Aarón y Moisés. Entonces, hay un problema muy fuerte y Dios lo tiene que resolver. Están murmurando contra Moisés. Entonces, es muy fácil para mí, como pastor, y más ahora que hice, y más ahora con las redes sociales. ¿Qué es más fácil con las redes sociales? Difamar a alguien. Entonces, ¿quién está difamando a Moisés? Su hermana. Mira. Y dice Dios, a ver, imagínese Dios, no puede ser. Pues es la familia más usada de 2 millones de israelitas. O sea, ¿cómo le voy a hacer ahora para resolver ese problema? ¿Cómo le voy a hacer? Si ahora con las redes sociales es muy fácil, como pastor, poder atacar a otros pastores. Pero ¿cómo lo mide Dios? Para mí es muy fácil agarrar una red social, un YouTube y decir, no, es que el pastor tal, el hermano tal, el hermano qué. Eso es fácil. Pero no está bien delante de Dios. Eso se llama, en la palabra hebrea que dijimos, es murmurar, es hablar o censurar acciones de una persona ausente, siendo mentira, o aunque sea verdad. Fíjense, porque hay gente que dice, pero es verdad, hermano, lo que estamos hablando de él. Cuidado. Eso se llama murmuración. Vamos a ver. Entonces, ahí en Mateo capítulo 18, versículo 15. Esto es importante, porque ya vimos el problema en la iglesia, no nomás en Israel, sino en Jerusalén, en los tiempos del Señor. Pero vamos a ver qué sucede aquí. ¿Qué dice el Señor? Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, vete a las redes sociales y quémalo. Acá el hermano dice eso, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, díselo a toda la iglesia. No, tampoco dice eso. ¿Qué es pecar? La palabra pecar no es maldad, la palabra pecar es cerrar el blanco. Y ahí yo estoy fallando en un blanco. Si tu hermano peca, el contexto es el hermano, ¿sí? Porque si fuera de los de afuera, tú vas a alguien de afuera y tú le dices, no, hombre, ¿qué crees tú, Pancho? ¿Qué pasó? No, hombre, están hablando de ti. ¿Qué hablen, hombre? Me vale. O sea, a él le vale. ¿Vale? Pero, ¿qué sucede cuando sucede en la iglesia? Si tu hermano peca contra ti, o sea, algo te dijo, algo te molestó, algo, no murmures, no hables de él. ¿Vas a hablar murmuración o información? ¿Qué vas a hacer? No vas a murmuración, vas a información, que es diferente. Vas con él. Miren lo que dice aquí. Ve y repréndele estando tú y él solitos, solos. No delante de toda la iglesia, a ver usted, que así. Imagínate. No usted, o como dije ahora con las redes sociales, usted es bien fácil. No dice la palabra, ve tú y él estando solos. Si te oyen, ¿has ganado a quién? A tu hermano, ¿lo ganaste? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú dices, oye hermano, no sé, oye, yo lo quise saludar, me dejó con la mano extendida. Pero mal hubiera hecho si hubiera vivido con los demás. ¿Quién cree? No, hombre, el hermano me dejó así. Y luego ya escuchó Juan allá. ¿Qué te hizo? No, hombre, que dice que hace eso. Y Proverbio dice que el chisme es bien sabroso. Entonces, ¿qué más dijo? ¿Y qué más hizo? Y están todos ahí. ¿Sí? Entonces, no, dice, ven tú y él solos. Y estando tú y él solos, ¿qué dice?
Si tú lo reprendes, significa, le haces ver que está mal, eso significa aquí la palabra reprender. No que vaya y diga, te reprendo en el nombre de Jesús. No, eso no. Eso no. Tú vas y lo reprendes, ¿sí? O sea, tú vas y le haces ver que lo que hizo está mal. Dice, ve tú, repréndele, estando tú y él solo, si tú hubieras ganado a tu hermano. No, si no te oyere, toma, fíjense, ve con otro, con dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Testigos, eso lo hace el Código Civil, ¿verdad? Y pues sabemos que tenemos un Código Civil muy antiguo, el Código Moral, de leyes civiles, que los abogados deben de conocer. De cierto digo que todo lo que atéis, ¿sí? Bueno, si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, versículo 17, y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicar. Hasta ahí lo voy a dejar, miren lo que dice, lo que significa eso. Excluido del pacto. Eso significa. Entonces, una persona, regresamos al libro de Hechos 6, quise decir eso porque es muy importante el tema que estamos aprendiendo algo de los números. ¿Sí? Entonces, es importante, en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué significa eso? Que ellos lo hacen en este momento, ¿sí? Están llamando a los que están murmurando. Están diciendo algo real, Entonces los apóstoles salen y dicen, sí, cierto, tenemos un problema, nosotros somos los apóstoles, pero tenemos un problema. Dios nos encomendó predicar la palabra, orar por los demás. Sí, este es el mensaje que Dios me dio a nosotros, pero nosotros reconocemos que estamos desatendiendo las mesas de las viudas. Entonces, número 1, hay un conflicto de murmuración. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Que nadie sepa? No, tú vas con tu hermano. ¿Sí? En el caso de Números capítulo 12, ¿qué hace Dios? Vamos a regresar a Números, al Antiguo Testamento. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el 4 libro de la Biblia. Números capítulo 12, versículo, vamos a leer ahorita. Entonces, esto es muy importante y ahorita podemos hacer preguntas de lo mismo. Entonces, en el caso de Moisés, ¿están diciendo, hablando algo de mentira o verdad? Verdad. Es verdad. En el caso de los apóstoles, lo que están hablando de ellos, ¿es verdad o es mentira? Verdad. Es verdad. Fíjense, de aquí sacamos una enseñanza. Dije, puede haber mucho conocimiento, yo puedo leer mucho, pero si ese conocimiento no lo llevo a sabiduría, solamente se queda mucho conocimiento. Hay muchos hombres que leen mucho, pero solamente se queda conocimiento. Debe de haber sabiduría. ¿Y cómo resuelvo el problema, pastor? Es que aquí no viene cómo debo de hacerle cuando alguien murmura. Y paso por paso no viene. Tenemos que ver cómo paran los hombres de Dios y cómo Dios hace las cosas. Murmuraron contra Moisés, los manda a llamar a todos. O sea, no es para exhibirlos, es para arreglar el problema. La murmuración destruye iglesias, familias, equipos de trabajo. Todo destruye la murmuración. Por una murmuración te puede destruir todo. ¿Qué hizo Dios? Los compró a todos. No les diga. Yo escuché eso dentro de la iglesia. No, que no sé, pastor, no me diga que yo le dije. Es que ya te escuché. Ya murmuraste. Tenemos que hablar. Tenemos que arreglar eso. Pero es que se va a enojar. No se va a enojar. Lo vamos a sanar, que es diferente. Pero mucha gente tiene miedo a hacer eso. Pero tenemos que hacerlo, si no, sigue como una bola de nieve. Sigue. Y esa persona que murmura siempre lo va a hacer porque nunca nadie lo enfrentó. Porque no lo quieren enfrentar. Tú y él solos ve y díselo. Y si él no entiende, no entendió, sigue hablando. Trae a los testigos. No quiso entender, se tengan por publicano, o sea, excluido de la iglesia. Puede estar sentado, pero ya no tiene participación en la iglesia. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Hablaron contra los apóstoles. ¿Es verdad lo que están diciendo de ellos? Sí, es verdad. Es verdad, pero ellos dicen, es que no podemos hacer más, ya no podemos trabajar más. Esto es lo que Dios nos ha dejado a nosotros. ¿Cómo quieren que sirvan las mesas? Entonces hicieron algo. ¿Qué hicieron? Lo hicieron público otra vez. No privado. Lo hablaron a todos y se sentaron todos y dijeron, vamos a resolver este problema. La única manera de parar la murmuración, ¿cuál cree que sea usted entonces? Hasta ahorita. ¿Cómo crees? ¿Cuál crees tú que sea ahorita?
la única manera de pararlo es hacerlo público. Hacerlo público, o sea, venir, según lo que estamos viendo, ¿sí? Hacerlo público en el sentido de sentarnos. Si tú ya hablas con él y sigues murmurando, tú tienes que venir y decir, vamos a sentarnos. Tenemos que hablar de esto los que están involucrados. No, juntaron a Miriam, juntaron a Aarón, que él lo escuchó, y juntaron a aquel del cual hablaron. Y hace Dios, y dice Dios, Moisés es fiel. Entonces, lo mismo pasó en Números, lo mismo pasó en el libro de Hechos, capítulo 6, y vamos a ir a Números, capítulo 6, Números, capítulo 12, versículo 7. Bueno, leyendo una vez más el 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, no hay entre vosotros profeta de Jehová, y aparecerá en visión, en sueños, hablaré con él. Versículo 7, no así me hicieron Moisés, que es fiel en toda mi ¿qué? Entonces aquí tenemos una situación. ¿Dios habló a través de Miriam? Sí. ¿Dios habló a través de Aarón? Ya lo vimos. Sí. ¿Dios habló a través de Moisés? Sí. ¿Pero quién es el llamado? Moisés. Eso es lo que Dios le está diciendo a ellos. Dios le dice, si es verdad lo que ustedes dicen, pero no es así. No deben murmurar contra él. De ahí muchos pastores se toman ahí, muchas personas que están enfrente de la iglesia se toman ahí para ellos, de ahí agarrarse y decir, se fijan, no deben murmurar contra mí porque yo soy el pastor. No se refiere a eso. No se refiere, yo soy el ungido de Jehová. ¿Sí? No se refiere a que no podamos, o sea, no se refiere a eso. De ahí se agarran ellos y después, cuando el pastor hace algo, nadie quiere decir al pastor y así se queda. Pero él sí puede desde aquí para allá exhibir. Entonces la idea no es exhibir, la idea es arreglar. Se exhibe para arreglar, o sea, y todos sentados y hablando. No a través de la red, no a través de que yo le dije a Juan, le dije a Pancho, ya todos saben, y menos el que hizo algo no sabe. Entonces eso se llama como murmuración. Y eso es murmuración hasta que alguien se da cuenta y igual le dice, oye, andan hablando. Entonces ya ahí esa persona lo que va a hacer es que se va a fracturar. Y así va a pasar en la iglesia. Entonces, y no más en la iglesia, en la familia. Están hablando de uno y el uno dice, están hablando de mí, ¿verdad? No, nadie, nadie está hablando de ti, que queremos mucho, hombre. Se da la vuelta y ¿quién cree? Entonces, se fractura la familia. En el trabajo, en una empresa, ¿qué sucede? ¿Sí? Si han visto las redes ahí de repente que llega alguien y está regañando, llega el gerente y regaña al que está ahí el trabajador, ¿verdad? Pero como hay cámara y él está regañando, se voltea y él está atrás. Y luego va a ir a la cámara y ya lo manda a llamar y se ve ¿cómo se le llama? Que está regañando ahí, ¿verdad? Entonces, no, o sea, él lo que hizo estuvo bien, fue y lo enfrentó. Si él se arrepiente, ha ganado a su hermano, igual en la casa, en la familia, o sea, se usa esto en todos los ámbitos, ¿verdad? Oye, vamos a hablar. De repente tú ves que no habían enojado todos contra todos. Y al último, ¿por qué no enojamos? ¿Quién sabe por qué no enojado? No, vamos a juntarnos, vamos a sentarnos, vamos a hacerlo público y así vamos a sanar. Números capítulo 12, versículo 9. Entonces, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó, versículo 10, 12:10, y la nube se apartó del tabernáculo, o sea, la presencia de Dios. Y aquí que María estaba como María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. La lepra, ya hemos hablado mucho de la lepra del Antiguo Testamento. La lepra era, vamos a ponerlo así, como un castigo para aquellos que desobedecían a las leyes de Dios. Hoy sigue existiendo la lepra. Hasta en México hay 2 estados que tienen mucha lepra muy avanzada. Más sin embargo, ya no es en el contexto de la desobediencia. ¿Sí? No sería aplicarlo mal al día de hoy como iglesia. Nosotros estamos con Cristo, ¿sí? Y claro, Dios al que ama disciplina. Cristo dijo, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. No dice que vas a perder la salvación, dice, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Dios ahí está, Dios sigue buscando, Dios sigue recibiéndonos, pero podemos ser disciplinados por salirnos o errar al blanco. ¿Qué pasó con María? María estaba en la mira de Dios, pero María, es lo mismo, ella lo que hace es murmurar. ¿Y qué hace Dios? Nos deja claro algo. No en Aarón, aunque dice que es María y Aarón, sino en María, que fue la que inició la murmuración. ¿Y qué hace Dios? Se aleja la presencia de ella, de él, sobre ella, y ella se llena de lepra. Versículo 11, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, o sea, el hermano de ella, y hermano de Moisés,
Dice, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos ¿qué? Pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Estamos hablando él está hablando de niños que nacían con deformaciones. Entonces él dice, Aarón viene delante de Dios y hace demanda delante de Dios a la misericordia, a la gracia de Dios. Que no es malo, dentro del ámbito de la oración, no es malo venir delante de Dios y decir, Señor, yo sé que tú eres grande en misericordia. Ayúdame para seguir adelante. Entonces, nosotros, ¿cómo tenemos que actuar? Y que muchas veces la gente dice, pero es verdad. No, mira, o muchos dicen, no, hombre, cállate y busca a Cristo. No, cállate, es ir y hablar con esa persona bien. O sea, no difamar su reputación, porque eso es muy, pero muy importante. Mejor tenemos que encontrar la manera de ir y decirle a ese diácono, de decirle a nuestra hermana, al pastor, y decirle, ¿sabe qué? Mire, yo quiero hablar eso contra usted, y se arreglan las cosas, y todos felices y contentos. Entonces, esto es muy importante, porque la murmuración de que tenemos que evitarla, y número uno es exhibiéndola, o sea, con los que estamos involucrados, y no oyéndola y llevándola por todos lados, sino que los que están involucrados venir y tratar de arreglar ese problema para poder nosotros evidenciarlo y así nosotros poder sanar todo. Muy bien, y que se arregle la situación. Muy bien, vamos a dejar esto aquí, déjenme hacer una oración y entramos en las preguntas. Padre, te damos gracias en esta hora. Venimos delante de ti para venir, Señor, y poder encontrar en tu palabra realmente lo que tú tienes para nosotros. Hoy hemos aprendido, Señor, que tenemos que nosotros ir a hablar con aquella persona cuando se pueda y él escuche, decir la verdad, Señor, y a veces hablar de la verdad de alguien con otro, Señor, también podemos caer en murmuración. Mejor, Señor, ayúdanos, Señor, a poder hablar cuando debemos de hablar y con quien debemos de hablar. Hoy te damos gracias, Señor, porque pues hoy hemos aprendido de este tema, hemos aprendido mucho y que como iglesia podamos nosotros poder entender este tema y que podamos arreglar situaciones, que podamos, Señor, no más tener conocimiento, sino sabiduría, Señor, para que a través de cómo actúas tú, cómo actúan los hombres de Dios, podamos arreglar las situaciones en nuestra vida, en la iglesia, en la familia, Señor, donde nos desempeñemos, equipos de trabajo, donde sea, poder llevar a cabo y poder ser victoriosos, poder tener nosotros la paz en medio donde nos estemos desenvolviendo y que todo lo hagamos con agrado, recordando que siempre todo lo que hagamos, esa es la palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Todo lo que hagamos, lo hagamos como para ti. No es tanto yo hago esto para mí, hago esto para qué, no, hago esto para ti, Señor. Y el medio va a ser el salario que nos darás por lo que nosotros hagamos. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a tomar unos minutos.